Hola amantes de las series. En este video analizaremos y contaremos los eventos que sucederán en el sexto episodio de la segunda temporada de la serie. Este video se ha preparado analizando los tráileres publicados de la serie. Este video es la continuación de la parte 2. Mientras Mercan estaba en el dormitorio, de repente Eylul entró en la habitación. Eylul se ha vuelto loca y la zona del riñón está sangrando. Eylul, apretando la garganta de Mercan, dijo: la responsable de todo lo ocurrido eres tú. Por suerte esto era un sueño de Mercan. Mercan, gritando, se despertó de su sueño. Ates intentó calmarla y le dijo: pasó, viste una pesadilla. Mercan respira profundamente y llora. Mercan le dijo a Ates: todo este proceso empezó por mi culpa, es mi culpa. Ates le dijo a Mercan: tú me devolviste a mi hermana, no te culpes. Mercan se relajó un poco y le dijo a Ates: salgan un poco con Eylul, pasen tiempo, ella se relajará un poco. En ese momento sonó el teléfono de Ates y la persona que llama es Semal. Semal, dijo el empleado que hizo la prueba de ADN de la tumba, está desaparecido y esa persona fue acusada de soborno anteriormente. Después de colgar el teléfono, Ates le dijo a Mercan: alguien intentó convencerme de que Eylul había muerto, esto ya es seguro. ¿Pero quién puede hacerme este mal? Cuando lo encuentre no seré nada misericordioso. Mercan le dijo a Ates: ten la seguridad de que juntos encontraremos a quien hizo esto. En esos minutos Eylul está en el dormitorio, examina la pulsera que queda de su familia, está triste y piensa en si ponerse o no la pulsera en el brazo. Como Eylul todavía está enfadada con Ates, no se puso la pulsera por ahora, rechaza esa hermandad, esa familia. En esos minutos las empleadas de la mansión hablan en la cocina de los hechos ocurridos. Vinas está alegre, prepara los alimentos del desayuno que Eylul amaba de niña. El hijo de Vinas, Berat, dijo: cuando Eylul se entere de que la responsable de lo que vivió es Mercan, ¿qué reacción dará? Eylul aún no sabe que quienes le extrajeron el riñón fueron Mercan y su familia. En ese momento Sayia, que iba a entrar en la cocina, escuchó parte de las conversaciones. Sayia entró en la cocina y les dijo a los empleados por qué se callaron. Las empleadas de la mansión no están muy contentas con Sayia, incluso le hablaron como si la echaran. Sayia se preguntó qué conexión hay entre Mercan y Eylul. En esos minutos Azar, en la habitación de su casa mirando el retrato de su padre, hace juramentos de venganza. Azar dijo: te destruiré como un infierno, se acerca tu día, Ates. Le quitaré la vida a Ates con placer, solo espero el día correcto, la sangre no quedará en el suelo, padre mío. En ese momento Abdo se acercó a Azar y dijo: hay nuevas informaciones. Abdo le dijo a Azar: a Ates le hicieron creer a propósito que Eylul había muerto, tiene otro enemigo más. Azar se sorprendió bastante de esta situación. Los minutos avanzaron, Ates y Mercan están en la puerta de la habitación de Eylul y la llaman Eylul. Al no venir ninguna voz de la habitación, Ates se preocupó y entró en la habitación. Eylul no estaba en la habitación, sobre la cama estaba la pulsera. Ates, de forma triste, le dijo a Mercan: mi hermana se ha ido, dejó la pulsera, me rechaza. Mercan intenta calmar a Ates. Mercan le dijo a Ates: cálmate, Eylul puede haber salido a pasear por el jardín. En ese momento Eylul, mientras escapaba por la puerta de la mansión, miró por última vez hacia atrás y se fue. Mientras Eylul se iba, dijo: que la familia y las propiedades se queden con ellos, yo no pertenezco a esos lugares. ¿Pero a dónde pertenezco yo? Si yo pertenezco al basurero. Ates, gritando Eylul, busca a Eylul en el jardín. La gente de la casa, al oír las voces, salió al jardín, se alarmaron y también empezaron a buscar a Eylul en el jardín. Ates agarró fuerte el brazo de Sayia y le dijo: ¿a dónde fue Eylul? Si ocultas algo, el precio será alto. Sayia empezó a llorar como si le importara a Eylul y dijo: mi hija Eylul se sintió sola y también se fue abandonándonos. Musei le dijo a Ates: cálmate, Eylul de todos modos no tiene a dónde ir, está por esta zona.
Eilul continúa alejándose de la mansión llorando. Eilul dijo alguien le dijo a Ates que yo había muerto y él lo creyó. Esto no debería haber sido tan fácil. Se puso el nombre Ates que era venganza. Estas cosas no son creíbles. Mientras yo sufría mientras recogía comida de la basura donde estabas, esto no es hermandad. Yo no quiero nada de ellos, ni siquiera comeré su comida. La rabia y la tristeza le pesaron al cuerpo de Eilul y empezó a sentir un pequeño desmayo. Se cayó al suelo. En ese momento Azar estaba allí y corrió a ayudarla. Azar intentó mantener a Eilul despierta y le dijo: ¿qué pasó? ¿De quién huyes? Eilul se ha desmayado completamente. Los minutos avanzaron. Eilul todavía no ha sido encontrada. Sayé entona lamentos por Eilul. Actúa como si realmente se entristeciera. Esto no es creíble, incluso es repulsivo. En ese momento Azar trae a Eilul en brazos a la mansión. La gente de la casa en el jardín los observa de forma sorprendida. En ese momento Eilul despertó. Estaba en los brazos de un hombre desconocido. Le preguntó al hombre: ¿quién eres? Azar le dijo a Eilul: tu héroe. Eilul le gritó a Azar y bajó de sus brazos. Ates y los demás se acercaron a ella. Ates abrazó a Eilul, pero Eilul gritó: suéltame. Ates le dijo a Azar: ¿qué hace mi hermana a tu lado? Azar le dijo a Ates: esta pequeña señorita es tu hermana. La encontré cerca de mi casa, estaba desmayada y yo la traje aquí. Por cierto, tu hermana deliraba, decía: no me traigas aquí, pero yo de todos modos la traje. Eilul le gritó a Azar: ¿por qué me trajiste aquí? Azar le dijo a Ates: que le hicieron a la chica, ¿quiere huir de ustedes? ¿Realmente está segura? Ates le dijo a Azar: te agradezco por traer a Eilul aquí, este es un asunto familiar. Azar le dijo a Eilul: si no quieres quedarte aquí te ayudo. Eilul gritando le dijo a Azar: ya cometiste un gran error al traerme aquí, no alargues más y vete. Eilul sacó la navaja de su bolsillo y les dijo tanto a Ates como a Azar: yo no necesito a nadie. La madre de Merken Nerman llevó a Eilul a la mansión para calmarla. Sayia hace su papel también, que actúa como una madre cariñosa. Incluso Eilul está sorprendida. Eilul le gritó a Sayia y le dijo: deja de hacer el papel y además no me dijiste que no tenía a nadie, que no tenía familia. ¿Por qué mentiste? Sayia le dijo a Eilul: yo te hice de madre, te encontré en la calle, hasta esta edad te crié yo. Eilul le dijo a Sayia: tú me criaste y además me hiciste de madre. Esto realmente fue cómico. En ese momento Ates entró en la habitación y le dijo a Eilul: ¿por qué te escapaste? Eilul le dijo a Ates: ¿qué importancia tiene? De todos modos me ignoraste, no te importé. Ates le dijo a Eilul: no es cierto, me haces una injusticia, nunca te olvidé. Si hubiera sabido que estabas viva no te habría buscado, y además Haidar me dijo que habías muerto. Eilul le dijo a Ates: de inmediato creíste una mentira, creo que tú quisiste librarte de mí, era una persona a medias porque no quisiste ocuparte de mí. Las frases de Eilul realmente entristecen profundamente a Ates. Ates agarró fuerte el brazo de Eilul e intentó llevarla a la fuerza a algún lugar. Eilul se opuso, pero Ates es insistente. ¿A dónde llevaría Ates a Eilul? La continuación en la parte 4.